En este momento inicia su recorrido el Expreso Esperanza, para que conozcamos los caminos de la reconciliación, la solidaridad, la confianza y la superación. Ya no mires para atrás, te invito a perdonar, sembremos esperanza. En los años 1600, cuando el tirano mandó. Buenos días a nuestra audiencia que por toda Colombia espera un diciembre de paz y de buenas noticias. Buenos días, Alexander. Buen día, María Elvira. Buenas noticias, como hallazgos de barcos sumergidos. Ah, claro que sí, de barcos que no pudieron salir con el robo de nuestras riquezas porque otros ladrones los hicieron naufragar. Ahí viajaban las riquezas fruto de tantas traiciones que sufrieron nuestros indígenas por parte de los conquistadores. Así arrasaron con las riquezas de los inúes y con los adornos de los indígenas que ellos llamaron armas, porque se cubrían el cuerpo con pectorales de oro. Ahora nuestro país tendrá la posibilidad de recuperar un patrimonio de su cultura y de las entrañas de su tierra. Que no nos vuelvan a engañar esta vez con abogados y con sabios en adornos y citas bibliográficas. Esta vez no será así. Todo un país unido y en el sueño de la paz es muy difícil de traicionar. Colombia está hoy unida por sus radios comunitarias, para trabajar por la causa más importante que permitirá sanar nuestras heridas, las víctimas. Arranca nuevamente este viaje gracias al convenio entre la Unidad para las Víctimas y la radio comunitaria. Noticias. A través del teatro, Gobierno Nacional informa sobre el proceso de paz. Antioquia, departamento líder en reparación colectiva de víctimas. Continúan los trabajos por fortalecer la caracterización de víctimas en Colombia. Unidad para las Víctimas realizó su rendición de cuentas 2015. Se dice que en Colombia las personas van sufriendo con dolores muy profundos. Pero reconozcan que para pasarla bien es el mejor país del mundo. Estas son las noticias que ocupan uno de nuestros puestos en el Expreso Esperanza. A través del teatro, Gobierno Nacional informa sobre el proceso de paz. El Gobierno Nacional, en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, viene adelantando una serie de actividades para que las colombianas y colombianos de las regiones más apartadas del país conozcan sobre los avances del actual proceso de paz que se negocia con la guerrilla de las FARC. La más reciente de estas actividades se llevó a cabo en el corregimiento de La Gaitana, municipio de Planadas, en el departamento del Tolima, en donde 27 familias, a través de la obra de teatro Construyendo Paz, conocieron de manera didáctica sobre los puntos que se han acordado y los que están por acordarse en La Habana. De esta forma se resuelven las inquietudes sobre las mesas de negociación de La Habana y, lo más importante, la gente se divierte y aprende sobre el proceso de paz. Antioquia, departamento líder en reparación colectiva de víctimas. Mayor atención y ampliación de la cobertura en servicios son algunos de los logros que han hecho que Antioquia sea el departamento que lidera la reparación colectiva a nivel nacional. Así lo dio a conocer la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas, indicando que la estrategia de reparación colectiva en este departamento ha llegado a 30 sujetos, 19 comunitarios y 11 étnicos, dentro de los que se encuentran comunidades afrodescendientes e indígenas. Adicionalmente, otro de los elementos claves que han hecho a este departamento pionero en reparación a sus víctimas es el fortalecimiento de 24 puntos de atención con los cuales se ha apoyado a víctimas de 112 municipios en temas de participación, reconstrucción de tejido social, memoria histórica, empleabilidad y educación. Continúan los trabajos por fortalecer la caracterización de víctimas en Colombia. 248 municipios y más de 235.000 víctimas del conflicto en Colombia formaron parte durante el 2015 de la implementación de la caracterización, instrumento con el que la Unidad para las Víctimas, en coordinación de la Red Nacional de Información y diferentes entidades territoriales, han podido conocer las necesidades de las víctimas en el país. La información recolectada durante el 2015 fortaleció la política pública de reparación integral que ha contado con amplia participación de las víctimas, quienes han aportado a este proceso.
El principal objetivo de la caracterización es contribuir mediante un enfoque de goce efectivo de derechos al diseño e implementación de planes, programas y proyectos que garanticen el acceso a los derechos de toda la población víctima en Colombia. Unidad para las Víctimas realizó su rendición de cuentas 2015. Con un costo cercano a los 20 billones de pesos, la Unidad para las Víctimas ha brindado asistencia, reparación y atención a 515.648 personas víctimas del conflicto armado, resaltando que para 2015 la entidad destinó 9 billones de pesos para tal fin. El dinero contribuyó al mejoramiento en la asistencia humanitaria, la participación de las víctimas, los planes y las rutas de reparación integral, la ampliación de los planes y programas con enfoques étnicos y diferenciales, además del reconocimiento de las víctimas que se encuentran en el exterior. Estos son algunos de los resultados presentados durante la rendición de cuentas 2015 de la Unidad para las Víctimas, información que pueden ampliar ingresando a la página web www.unidadvictimas.gov.co. Cifras que contrastan con lo poco que se había destinado antes a la reparación. 9 billones son 9 millones de millones que Colombia en el 2015 puso en manos de quienes sufrieron por las injusticias de la guerra. Ese dinero se ha ido entregando a través de distintos procedimientos, pero ahora será más fácil. El Banco de Vivienda y el Banco Caja Agraria ayudarán para que las víctimas puedan acceder más fácilmente a sus recursos. Consultamos a Ramón Rodríguez, directivo de la Unidad para las Víctimas, sobre la manera como podrán reclamar sus indemnizaciones las víctimas en toda Colombia. Queremos contarle a las víctimas que a partir de hoy la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas tenemos un nuevo operador bancario que nos permite atender a las víctimas en los pagos de atención humanitaria en todos los municipios del país. ¿Qué queremos con esto? Pues darle oportunidad que le lleguen las ayudas humanitarias a las víctimas. Teníamos inicialmente contratado con un operador bancario que a muchas víctimas les llegó en el país, que era la vivienda. Hoy en día tenemos al Banco Agrario también que nos está acompañando para tener cobertura del 100%. Estas ayudas, la idea es que las puedan reclamar en estos dos corresponsables bancarios previa solicitud, que la hacen a través de los puntos de atención. Recordarle a las víctimas que las solicitudes de atención humanitaria se hacen a través de los puntos de atención y de los canales que tiene dispuesto la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a través de su línea 018-911-119, a través de la página de internet, a través del tema de telefónico y virtual, como lo tenemos establecido. Y después de la previa de la solicitud viene un tema de la medición, de la valoración de esta solicitud, y procedemos nosotros a ubicar los giros, informándoles a través de mensajes de texto. También hay que explicarle a la población víctima que antes de su giro le va a llegar un mensaje de texto informándole a través de qué operador bancario le va a llegar. Están dos operadores bancarios, la vivienda está en 62 municipios, en los otros 1000 municipios va a estar Banco Agrario, y lo que pretendemos es facilitarle que a las víctimas les llegue la atención humanitaria. Entonces estamos prestos para seguir haciendo los pagos. Se van a presentar pagos masivos ahorita en el mes de diciembre, y estar pendiente de los mensajes de texto, y adicional a esto hacer las solicitudes a través de nuestros canales que tenemos establecidos a través de la unidad. Ahora la tarjeta DaviPlata será un instrumento de los millones de víctimas, y el Banco Caja Agraria también pondrá a disposición sus productos para que sean utilizados en el proceso de la reparación. Para casi todas las víctimas, el dinero es apenas un merecido apoyo para seguir su camino, pero son la justicia y la verdad los aspectos más importantes de esa reparación. Claro que sí. Ese es el caso de Bojayá, a donde acudieron los jefes de las FARC a pedir perdón de manera pública y mirando a la cara de sus víctimas. Fueron los directos responsables de la acción que dejó dolor en ese hermoso recodo del Atrato, y cuyas víctimas, para curarse, ahora cuentan con la tranquilidad de ser reconocidas, respetadas y sin armas ni fuerza. Ellas ahora son más poderosas que los que antes hicieron la guerra. Pero entre los terribles relatos de la guerra aún quedan miles de desaparecidos, pues ante ese crimen el país entero sigue pidiendo claridad, y el rostro de los secuestradores, sus intenciones y de dónde provinieron las órdenes aún están por esclarecer. Sobre este tema conversó el periodista Jorge Peñuela con Gloria Luz Gómez, líder de las organizaciones de familiares de desaparecidos en Colombia. Cuéntame. Yo también quiero saber. ¡Cuéntemelo más! ¡Dígame el cuento! Decime, ¿oís? Esas son las entrevistas del Expreso Esperanza.
dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Empecemos contando un poco de esa historia de resistencia en contra de la desaparición forzada que han venido adelantando ustedes. ASFAES es una organización que nace en 1982 a raíz de la desaparición forzada de 13 personas, en su mayoría estudiantes de las universidades nacionales y distrital, y los familiares en esa necesidad de saber dónde estaban sus seres queridos se van conociendo y deciden aunar esfuerzos para buscarlos. Amamos tanto a nuestros familiares que cualquier cosa, cualquier esfuerzo que hagamos siempre es válido para saber qué hicieron con ellos, quién se los llevó, por qué se los llevaron, pero sobre todo saber dónde están. Conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos y por supuesto asumir una resistencia frontal contra el olvido, porque la desaparición forzada busca que la persona sea eliminada en todo el sentido de la palabra, que no exista para la sociedad, que no exista jurídicamente, para su entorno, su vida social, pero también han querido que no exista para la familia. Por eso la resistencia tiene que ver con la memoria, porque la memoria es el pilar realmente de la búsqueda de la verdad y de la verdad misma. ¿Qué momentos de dificultad han tenido durante su labor? Todo tipo de dificultades. Uno, la negación de la ocurrencia de los hechos, la actitud de las autoridades de no recepcionar las denuncias, porque para los principios de los 80 en Colombia no era un delito desaparecer, se tenían que hacer por secuestro simple. Además del dolor, ¿no? O sea, el dolor de la ausencia, de no saber dónde estaban, de no tenerlos en casa, de no poder compartir con ellos, de no tener ni siquiera posibilidad de pelear con ellos, porque esa es la realidad de la cotidianidad de la vida. Nosotros te peleamos con nuestros familiares, pero también reíamos, hablábamos, nos abrazábamos. Ese es el ejercicio también tan importante que hace la memoria en los familiares, es que los compartimos y los asumimos. Entonces yo ya no estoy solo por el caso mío, sino estoy por todos los demás y cargo y hablo de todos para que también los míos sean compartidos y hablen de ellos. Ahora tienen un reconocimiento como sujetos de reparación colectiva. ¿En qué cambia eso la relación con el Estado? Es posible que se mejore, que haya una interlocución o una interrelación, porque interlocución nosotros sí hemos tenido siempre con el Estado. Creo que es más que lógico que si nosotras somos víctimas del Estado, porque han asesinado compañeros y compañeras nuestras siendo organizados, han asesinado y han desaparecido abogados que nos acompañaron en todo este proceso, ahí es apenas lógico que el Estado tiene que reconocernos como víctimas y tiene que construir mecanismos para que haya realmente un resarcimiento por el daño causado a nosotras como organización. Y entonces, ¿cuáles deben ser esos elementos claves en el proceso de reparación? Nosotros hablamos que hay que buscar un mecanismo, uno de reconocimiento. Creo que ASFAES merece ser reconocida, ser visible en toda su dimensión. Fuimos nosotras las que construimos inclusive todo este lenguaje, el marco conceptual, que hoy permite que haya organismos del gobierno, del Estado, que tengan una construcción de discurso y de elementos que nacieron de los familiares. Pero también creemos que hay que construir un mecanismo para reconocer el aporte de ASFAES en la atención psicosocial. Nosotros nadie nos hizo atención psicosocial. Es más, a nadie le importaba si estábamos dolidas, histéricas. Poco a poco fuimos dándonos cuenta, atendiendo a otros que iban llegando y nos iban buscando. Y empezamos nosotras a hacer una labor de acompañamiento psicosocial propio, único. Y nos dimos cuenta que yo había recibido a fulana, sutana, la había ido llevando a que manejara el dolor. Es que el problema de la atención psicosocial no es que a uno le van a quitar el dolor, es que a uno le enseñan a manejar el dolor, a controlar, que no se va a solucionar porque ese daño es irreversible. Igual, con toda la persecución y la estigmatización, muchas familias se fueron. Se debilitó la organización y
empezamos a tener miedo. Entonces creemos que la reparación tiene que ver también con mecanismos o medidas para lograr que las familias que se fueron vuelvan a la asociación, que sientan que hay unas garantías y que ASFAES tenga una cátedra permanente en los colegios y en las universidades estatales para hablar de desaparición forzada, para que en Colombia no haya más desapariciones. Necesariamente las nuevas generaciones tienen que saber lo que pasó, por qué pasó, quiénes son los responsables, pero también cómo podemos evitar que no suceda más. Pero además porque creemos que en estos momentos ASFAES está jugando un papel muy importante con la mesa de negociación en La Habana. Yo fui parte de la segunda delegación y hemos estado aportando en la medida de nuestras posibilidades y creemos que aquí en Colombia se debe tener ya un proceso de paz finiquitado para que empecemos a construirla, porque la paz no es el día que se firme ya sea en La Habana o en otro lado. Todos tenemos que involucrarnos en esa construcción. La sociedad no puede seguir siendo indiferente. Los funcionarios no se pueden enajenar. Aquí todos y todas tenemos que apostarle y aportarle a la paz. Aquella terrible mancha de la desaparición que el país quiere superar tiene nombres que las paredes mantuvieron por años, como el de Omaira Montoya. La pregunta, ¿dónde está Omaira?, porfiló en los muros de muchas calles bogotanas. Ella era bacterióloga, tenía 30 años y 3 meses de embarazo. Su nombre está ligado a la desaparición por razones políticas en nuestro país. Fue un 9 de septiembre de 1977. Aún Omaira no ha sido encontrada, ni su hijito, que pronto cumpliría 40 años. Así como Omaira, se fueron sumando nombres y rostros a la larga lista de los desaparecidos. Los datos son aterradores. 77.051 personas han sido reportadas en el Registro Nacional de Desaparecidos en Colombia. Hubo desaparecidos causados por el propio Estado, que acudió a métodos ilegales en su lucha antisubversiva. Los hubo por parte de los grupos guerrilleros. Todavía los habitantes de San Antonio de Getucha, en el Caquetá, preguntan por Caliche, a quien las FARC desaparecieron cuando se quedaron con el negocio de la coca. Desaparecidos de los paramilitares que resolvieron convertir en pasto de los cocodrilos a sus víctimas para evitar que fuesen encontrados, como hizo Cadena en San Onofre. Desaparecidos que fueron a parar al fondo de los ríos en el Cauca o en el Magdalena. Las terribles motosierras que procuraron ocultar lo inocultable. Esas desapariciones que para los habitantes de la ciudad resultan tan lejanas deben ser entendidas y sobre todo sentidas para los que viven en las urbes, comprendan por qué la paz debe tener su oportunidad. Los músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, un grupo de artistas capitalinos, con el apoyo de la Embajada de Francia y la Unidad para las Víctimas, llevaron a los centros comerciales la obra Vivificar. Aquí trataremos de llevarlo a este concierto que resuena con el dolor de los desaparecidos. Estos son los paisajes que vemos con el corazón. Las crónicas del Expreso Esperanza. A veces el arte logra transmitir mensajes más profundos que la razón. No es fácil compartir el dolor de alguien que lleva la angustia de una desaparición forzada. ¿Cómo podríamos entender ese dolor de saber que un ser querido tal vez esté bajo tierra o tal vez siga sufriendo en manos de captores desconocidos y despiadados? El centro comercial Calima se fue llenando de músicos e instrumentos. La gente mira cómo salen por distintos lugares los violines, los oboes, los clarinetes. El redoblante parece haberles estado llamando y acuden tubas y chelos al llamado.
cuando la plaza está colmada por los músicos y sus instrumentos que se encuentran en la armonía, en la luz clara de la mañana. Las notas del himno nacional irrumpen con su alegría de días de fiesta, de etapas de ciclismo ganadas o de partidos por ganar, pero de la nada, como atraídos por la armonía que destella en los ojos de los niños y en las sonrisas de las mamás, llegan los encapuchados con sus monos blancos sin vida o negros sin luz. Una representación de los extremos, ¿no? Estos personajes blancos, estos personajes negros, lograr una claridad en las acciones, una interacción con la orquesta, pues es ahí donde está el trabajo fuerte. Sin embargo, la música, la sensibilización unió al grupo y pasó algo muy interesante y muy bonito también, y es que al presentarlo al público, ese acto inesperado que va involucrando a la gente, pues logra una sensibilidad mayor. Poco a poco la orquesta va perdiendo sus intérpretes. Primero la trompeta y la niña hermosa del oboe. Luego el chico del pelo ensortijado que trata de cuidar su violín. Cada nuevo desaparecido anuncia otro vacío, otro silencio. Ya la música es armonía precaria y las soledades se suman hacia una angustia general. Es como si nos tocan el himno, si nos lo alteran, si nos lo dañan, por decirlo así, pues yo creo que todos van a sentir ese mensaje de que nos está dañando a todo un país. Una sola persona que desaparezca puede afectar pues no solo a una pequeña familia, a un barrio, sino debe afectarnos a todos. La directora ha sido aprisionada tras el dolor y la asfixia de una capucha. El sonido se hace ronda de angustia. Hay silencio en los balcones desde donde todos miran perplejos. Los niños parecen querer ir en ayuda de los secuestrados. Pronto la música se hará imposible. Los cornos deliran ante la fuerza de los que pretenden llevarse la batuta. De entre la multitud, un hombre joven se levanta y con fuerza, pero sin violencia, quita a la directora de las manos de sus captores. La capucha cae por fin inútil y la batuta anuncia que la luz ha regresado. Ese momento cuando le levantan a María José la capucha, ella casi que lloró. Y en ese momento la orquesta lloró y yo vi que muchas personas de la orquesta quedaron en shock porque la conexión emocional fue demasiado fuerte. Creo que en la vida, o muy rara vez en la vida artística, hemos tenido una conexión tan fuerte con el público y con la música y con el sentido artístico y con el lenguaje artístico. Ese segundo lo dijo todo. La angustia ha cesado y las notas regresan a tomar su orden de patria. Un gran cartel se despliega con el texto: la desaparición de una persona afecta a todo el conjunto de la sociedad. Es algo que me parece que va más allá de lo que uno piensa, de lo que uno siempre hace para demostrarle a este país lo que pasa y tener en memoria a nuestros familiares. Así que quise participar porque es un trabajo maravilloso, porque quiero demostrarle a mi familia que los busco a diario y que los tengo en mi memoria. Es un compromiso con los familiares de los desaparecidos y es que de esto se siga hablando, para que el otro quiera escuchar, para que el otro se vaya con una pregunta, para que la gente, después de que se acaba la obra, se queda con ganas de seguir hablando y preguntar: ¿y cómo así? ¿Y qué es la desaparición forzada? ¿Y por qué se los llevan? Los familiares de los desaparecidos ahora entran en escena con las fotos de sus seres queridos, entre los aplausos del público que ya no quiere a nadie más llevándose a la gente. Se ven las caras de los que no han regresado, de los que Colombia necesita encontrar.
dirección de Federico Rey y la música de cientos de personas, vieron y vivieron un trabajo que nos hace pensar en que nadie debe desaparecer. El país lentamente va sintiendo como propio cada uno de los crímenes en que cayó nuestra guerra. La sensibilización se va construyendo con el arte, con el reconocimiento de nuestra historia, con la capacidad de las víctimas para perdonar y para construir a pesar de todo su dolor. Las familias que sufrieron en carne propia los rigores de la violencia no olvidan, pero sí superan. Una familia de Pereira fue devastada casi por completo. Los hermanos Calvo fueron primero guerrilleros en busca de justicia cuando el Frente Nacional no dejaba espacio ni para opinar. Luego firmaron la paz cuando Belisario Betancur tendió la mano franca para la reconciliación y finalmente se convirtieron en parte de una comisión para seguir el proceso por allá, por los años 80. Pero todos fueron asesinados. El último de ellos, Oscar William Calvo, cayó en una farmacia donde junto a 2 amigos hacía lo que cualquier ciudadano desprevenido. No podemos olvidar que fue Oscar William el que lanzó la propuesta de la constituyente y muchos lo tildaron de loco. Fue él quien habló de democracia participativa y de poder en manos de la gente a través de las leyes y no de las armas. Oscar William no pudo ver cómo los estudiantes retomaron su idea y la 7ª papeleta marcó el inicio de un nuevo país basado en las leyes y en una constitución laica e incluyente. A los 30 años de su asesinato, la Unidad para las Víctimas buscó a Fabiola, su hermana sobreviviente, y con ella siguió el camino de la reparación para buscar no solo justicia, sino garantizar la memoria. Como el conductor en la carretera. Y ahora dedicamos unos minutos para charlar con nuestros pasajeros del Expreso Esperanza. Este es nuestro reportaje. Aferrado al sol antes que anochezca. Este es un nuevo día para empezar de nuevo. Oscar William Calvo y sus hermanos tomaron el camino de la guerra y estuvieron a punto de llegar a la democracia. Así lo preconizó Oscar al hablar de soberanía popular. Así sorprendieron a Colombia pidiendo una Asamblea Nacional Constituyente. De la voz de los hermanos Calvo, llegó al país el primer soplo de una paz que aún está en construcción. Su hermana Fabiola sobrevivió, estudió y siguió las labores por la paz. Lo que pasa es que en la historia 30 años es muy poco, para un ser humano es mucho, pero yo creo que el proceso es tan largo que empezó hace rato. Entonces aquí se han tomado y se han recuperado esas experiencias anteriores, que son 84, que fue el 89 al 91 y luego las posteriores organizaciones que abandonaron las armas, esos acuerdos, realmente son génesis y son antesala para lo que se está haciendo hoy. El pueblo colombiano tiene que tener mucha información y no una información en píldoras. Se necesita una información contextualizada, se necesita que conozcan las leyes porque es que no conocemos ni las que existen en este momento. Y el pueblo que no conoce sus leyes y sus derechos no los puede exigir y reclamar. Pocos conocieron los sindicatos de trabajadores de la caña como Oscar William Calvo, y pocos estuvieron tan cerca de los trabajadores del banano. Su trabajo estuvo siempre ligado a los movimientos obreros que por los años 70 se levantaron reclamando condiciones dignas de trabajo. Por aquella época no había tutela, ni derecho de petición, ni alcaldes populares. Lo que se necesita es la implicación tanto del gobierno como de todas las instituciones, como de los partidos, como del ejército, como de las Fuerzas Armadas, como de la policía. O sea, se necesita realmente una implicación de todo el Estado, además de mucha pedagogía frente a la sociedad, de poner en cintura a quienes quedan al margen de la ley. Entonces realmente es que se cumplan los acuerdos, el Estado lo asuma y se mete en cintura lo que queda por fuera. Era miembro de la Comisión de Paz conformada por el presidente Belisario Betancur. Había dejado las armas y se cobijaba con la precaria idea de que nadie asesinaría a un hombre indefenso y comprometido con la reconciliación. Aún estábamos lejos de ese Estado capaz de proteger a quienes se aliaban para construir la paz.
fue asesinado el 20 de noviembre de 1985, pero su legado aún sigue vivo. Yo creo que el legado fundamental fue esa propuesta de devolverle al pueblo la soberanía. La soberanía en 1984, hasta la nueva constitución que fue en el 91, estaba secuestrada. El pueblo no tenía soberanía, estaba en manos del Senado. Eso es una cosa absolutamente antidemocrática. Él insistía mucho en la urgencia y en la necesidad de una apertura democrática. Y esa apertura democrática pasaba por esa Asamblea Nacional Constituyente elegida por el pueblo y a la vez consultada a través de un referéndum. La familia pereirana Calvo Ocampo perdió 3 hijos que fueron asesinados mientras trabajaban por la paz y un sobrino que en el norte del valle se opuso al paramilitarismo. Fabiola tuvo que salir al exilio y desde allí continuó el trabajo. Ella fue la encargada de recibir de manos del Estado el reconocimiento por unas muertes que nunca debieron suceder y el proceso de reparación a su familia. Yo creo que se hace una siembra de paz interna y se hace una construcción hacia afuera. Y yo creo que realmente con la muerte de mis hermanos, de Oscar William, de Jairo, de Héctor, de un sobrino que fue asesinado en Cartago también por denunciar los vínculos del alcalde con el paramilitarismo en el 2008. Eso y el exilio realmente me permitió una reflexión. Mi tesis doctoral es sobre Colombia, la violencia política, una paz negociada. Y varios libros que he publicado, pues ensayos tienen que ver mucho con el tema de la guerra y la paz. Pero realmente eso te va llevando a una reflexión permanente y donde realmente puedes ubicar mejor lo que tú quieres hacer. El hecho de que yo en este momento esté trabajando por los derechos de las mujeres, esa es una apuesta hacia la paz. No puede haber paz si realmente no hay derechos y un reconocimiento hacia las mujeres. Ese es un aporte a la paz. Los escritos, los libros, las reflexiones públicas, las reflexiones privadas, el cómo he educado a mis hijas y a mis hijos, el cómo convive mi familia, a pesar de todo eso, sin odios y sin rabias, pidiendo la verdad, sí, pero sin odio y sin rabias. Después de 30 años del asesinato de Oscar William Calvo, volver a recordar lo duro que fue hacer la paz en el año 1984 nos comprueba que Colombia sí ha cambiado. Persisten los que promulgan el odio y los que se alimentan de la violencia y la guerra. Pero el Estado ha sufrido transformaciones definitivas. Sí, yo creo que desde luego se han dado cambios porque si en su momento ha sido el Estado el responsable de ese asesinato, pero hoy se está tratando de recuperar la memoria, de hacer justicia, de hacer reparación, pues realmente el Estado está asumiendo la responsabilidad que le corresponde. Creo que hay avances, se está realmente, por lo menos en este caso, tratando de conocer, de implicar a la familia, de saber qué fue lo que pasó y de darle un reconocimiento público, que es lo que se ha hecho, digámonos, en lo que fue la conmemoración de estos 30 años. O sea que yo creo que sí ha habido cambios, sí ha habido avances. Gracias, Fabiola, por este testimonio de fuerza y de fe. Gracias a todos los familiares de los desaparecidos por su resistencia y por su tesón. Gracias a los artistas que ayudan a comprender a los que desde la distancia asisten impávidos al horror. Hasta aquí esta emisión del Expreso Esperanza, un viaje por la Colombia que vive en los rincones de nuestras selvas, llanos y montañas. Esa Colombia que ha sido tantas veces ignorada, pero que gracias a ella se ha mantenido en pie la nación y que hoy se hace escuchar recorriendo el país en el Expreso Esperanza. Escríbanos a info@cipaz.net. Comuníquese con www.cipaz.net. Somos la radio comunitaria en asocio con la Unidad para las Víctimas. Expreso Esperanza, director Mauricio Beltrán Quintero, jefe de redacción Alexander Roa, coordinador nacional Fernando Tibaduiza, jefe de comunicaciones de la unidad Karen González, presentadores María Elvira Arboleda y Alexander Roa, periodistas Jorge Peñuela, Clara Inés Cárdenas, Luz Andrea Galán, Edier Murcia, edición John Martínez y César Martínez, con el apoyo de los radialistas comunitarios de toda Colombia.
Y así hemos cumplido con un nuevo recorrido en el Expreso Esperanza. Espere nuestro nuevo viaje por los horizontes de la ilusión.